Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Es un gozo y una alegría estar aquí. Estoy agradecida con Dios, agradecida con la radio Boscuentí, agradecida con cada uno de ustedes porque nos están escuchando y porque Dios ha sido bueno y misericordioso todos los días. Aquí en la Ciudad de México se ha estado, casi no veo las noticias, pero escuchando mucho sobre que hay muchas tormentas que han de venir, ¿no? Y que vienen tormentas y escuchaba ayer a una persona, un cliente, y me decía que él había pasado aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Cancún, que es hermoso. Cuando lo visiten, si tienen oportunidad, aquellos que están en otros países, es un paraíso. Y decía que en la ciudad de Cancún 3 veces se aproximaron tormentas muy fuertes, hay de diferentes grados, pero que en una ocasión cuando estaba la tormenta fuerte, pues como ellos no tenían conocimiento la primera vez de qué hacer, pues no hacía nada hasta que vieron que toda la gente empezaron a poner maderas en sus ventanas y cosas, preguntaron y les decían que no era tan grande la tormenta y no lo hicieron, pero el mero día cuando empezó la tormenta empezó con una pequeña lluvia, pero al poco rato ya era algo ya muy fuerte, los vientos eran muy fuertes y tuvieron que poner láminas que tenían ahí, todo lo que pudieran poner porque su casa estaba llena de ventanales. Dice que tenían láminas ahí por suerte y las ponían y se fueron a un cuarto donde no había ventana, se refugiaron ahí, pero algo que les sorprendió era ese ruido, un ruido que dice que es como si estuvieran arrancando una motocicleta, un ruido fuerte y luego el ruido de las láminas tan duro que golpeaba, que oían cómo se asomaban un poco a la ventana y veían cómo perdón, las palmeras se doblaban completamente, era un ruido que el ruido era lo que los espantaba, o sea que era un temor el que los invadió, impresionante. Y decía, es lo peor que me pudo haber pasado. Y decía su esposa, yo no sé si es peor un sismo o una tormenta. Dice, y empieza primero con una lluvia. Le dije, ¿cómo empieza? Dice, con una lluvia. Dice, cuando vimos que paró, quisimos salir y un vecino nos dijo, no, métanse, es el ojo del huracán, de la tormenta. Ahorita va a venir más fuerte porque viene con más fuerza. Y se metieron y efectivamente vino con más fuerza. Dice que rompió varios ventanales, que fue algo muy desesperante. En el transcurso de nuestra vida siempre va a haber tormentas, siempre va a haber la tormenta, lo que hablamos físicamente, naturalmente, pero en nosotros como hijos de Dios también siempre vamos a tener que enfrentar tormentas. A veces no queremos, son circunstancias que no queremos, como esas tormentas, ¿verdad? Que avisan que han de venir. A veces nos avisan por todas las circunstancias que estamos pasando que algo estamos haciendo mal, que algo está viniendo mal, pero no nos damos cuenta, no lo vemos. Aún los cristianos a veces pensamos que por ser cristianos no va a pasar nada porque estamos en Cristo y tenemos a Cristo, pero la palabra de Dios dice que en nuestro mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos miedo porque el Señor ha vencido el mundo. Así que aún si tú eres cristiano, vamos a tener tormentas, vamos a pasar tormentas. Algunas las vamos a provocar nosotros por desobediencia, otras van a ser porque el Señor así lo ha permitido. ¿Y por qué? Vamos a ver conforme vayamos planeando esto, vamos a ver por qué el Señor las ha permitido. Yo me preguntaba, este, vino mi nieto, tengo la oportunidad de ver a mi nieto quizás 1 o 2 veces al año porque no vive aquí.
pero las veces que ha venido a casa, hay un gozo enorme en mi corazón, es una alegría que no puedo explicar más que aquellos que ya son abuelos. Pero la mayoría de veces ha venido enfermo y no ha venido mi nuera. Entonces he tenido a veces que cuidarlo junto que mi hijo, mi rutina, mi confort se ha tenido que quitar porque tengo que estar atenta de él, me tengo que parar más temprano porque de lo que estaba acostumbrada, porque hay que estar con él, hay que atenderlo, hay que llevarlo al doctor. Hubo un tiempo que tenía que nebulizarlo junto con mi hijo y son cosas que tengo que pasar, pero más sin embargo, no importaba lo que tuviera que pasar. Ay, hasta me dan ganas de llorar, porque lo más importante era el tenerlo a él, era el poder compartir con él su alegría, su sonrisa, y no importaba todas las circunstancias, todo lo que pasara, no me importaba nada, no me importa nada. Ahora está conmigo. Lo que me importaba solamente era el amor que yo tenía para con él. Y esto me hizo ver que así es con nuestro Señor amado. No importa todo lo que tengamos que pasar, todas las circunstancias, todos los problemas, pero cuando tenemos a Dios, es tanto el amor que se borra cualquier tormenta. No es fácil porque, como bien decía este muchacho, en la tormenta escuchas muchos ruidos que te dan miedo y te vuelves vulnerable porque no tienes el control de las cosas. Está fuera, es de la naturaleza, no tenemos el control de lo que está pasando. Y, y pues bueno, nos volvemos vulnerables y eso mismo pasa, ¿no? Cuando estamos pasando por una tormenta, nos volvemos vulnerables ante ella. Pero el tema de hoy es cantando bajo la lluvia. ¿Y por qué lo puse? Porque, como yo les decía, a veces, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, no sé si alguna vez han andado donde cuando está lloviendo o les ha tocado que van caminando y de repente llueve bien fuerte y están empapados, pero corren y al final dicen, disfrutan ese momento. Yo sé que la tormenta no es lo mismo que una lluvia, aunque sea muy fuerte, es diferente. Como decía, cuando hay una lluvia, una tormenta tan fuerte, los ruidos son lo que espantan. A veces nos espanta ese ruido del enemigo, de que vas a estar vencida, no sé cuál es tu tormenta, va a morir esa persona que está enferma, no tienes para comer, no tienes trabajo y vienen más cosas, tu familia está mal, tu hijo se droga, no sé qué circunstancia estés pasando, cuál es esa tormenta, que como cuando ves que ya pasó y calmó, de repente te dicen, no, es el ojo del huracán, pero viene más fuerte. Y de repente vienen cosas peores y dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tenemos dos decisiones y actitudes que tomar ante la tormenta. Una es alegrarnos y gozarnos y cantar y alabar al Señor. Y otra es quejarnos, frustrarnos, temer, apartarnos y sentirnos desolados. Estas dos actitudes son las que podemos tomar. Yo les he platicado que por lo general antes, aún conociendo a Dios, venía a mí la frustración, la queja, el por qué. Pero de un tiempo atrás el Señor ha transformado mi vida de una manera con su misericordia que aún en las tormentas, porque sigo, creo que todavía estoy dentro de la tormenta, pero el Señor está en la barca junto conmigo, igual que creo que junto con cada uno de ustedes. Por eso es que hoy decidí hablar sobre este tema cantando bajo la lluvia. Se oía mejor que cantando bajo la tormenta, ¿verdad? Pero era la realidad. Hace unos días comentaba, todo había podido con las circunstancias que eran las más, se podría decir, angustiosas para mi vida, mas sin embargo, no tenía en esta ocasión para comer. Amanecí, gracias a Dios, con todo lo que tenía que pagar, bien, pero ese día no tenía para comer. Y dije, parecía que todo estaba ya en paz, pero vino otra cosa, ¿no? Mas, sin embargo, decidí alabar a Dios, decidí danzar,
puse alabanzas, puse cánticos, cantaba con todo mi corazón, danzaba, yo misma lloraba danzando, glorificando el nombre del Señor. Y me sentí cantando bajo la tormenta, cantando bajo esa lluvia. Y fue una experiencia maravillosa. Me di cuenta que mi corazón se alegró, que tuve paz y no tuve temor. Cuando nosotros vemos las tormentas, según el mundo, pues ¿qué vamos a ver? Temor, ¿no? Pero cuando nosotros estamos dentro de la tormenta con el Señor, va a venir paz y quizás hasta gozo, más bien no quizás viene el gozo. Y hoy quiero empezar con este versículo bíblico en Santiago 1:2 que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, no poco, mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Mediante la tormenta, ahí es cuando va creciendo, se incrementa nuestra fe. Es como yo les digo, es el tiempo de decidir qué pensamos hacer. Y también en Salmo 34, 1, 11 dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Así que me fui a la tarea de ver qué es tormenta. Y el significado es tormento o tortura. Cuando estamos dentro de esa tormenta, creemos que nos estamos hundiendo, ¿verdad? Que ya no podemos más. Y es un tormento, una tortura. Y dice que es una adversidad y una desgracia. Es un movimiento del alma. Nos turba tanto que el alma, nuestras emociones se disparan y perdemos nuestros sentidos. Hemos estado hablando de eso, ¿recuerdan? Y dice que es una perturbación atmosférica violenta con efectos fuertes, fuertes como el vientos fuertes, lluvias fuertes, con tantas cosas que es un desastre, llevan al desastre muchas veces o hasta la muerte. En las tormentas nuestras decisiones pueden llevarnos también a estar con más desastres, según también la actitud que nosotros tomemos. Ahora, creo que en lo natural es una oportunidad que el Señor nos permite para poder crecer y someternos a su voluntad. Es una oportunidad que Dios nos da para poder salir enfrente y creo que Dios a través de estas tormentas nos hace que nosotros menguemos para que Él sea glorificado. Son tiempos de dolor, tiempo de necesidad, donde necesitamos a veces del Señor. Y en estos tiempos, como bien les comentaba, en las tormentas naturales, oyen y ese oído, ese ruido, eso es tremendo, nos hacen vulnerables porque no tenemos el control de las cosas. A veces nosotros no tenemos el control de lo que está pasando, pero cuando tenemos el control, hay que hacer lo que podemos hacer con lo que la palabra dice que hagamos. Y eso nos va a ayudar a poder estar felices durante esa tormenta. Sí se va a poder, sí se puede en ese momento en que tú te invades en esa adoración, en esa alabanza para el Señor, cambia de verdad ese tormento y lo cambia el Señor por gozo. Es algo que ustedes pueden experimentar y que es algo grandioso. Y cuando te das cuenta viene una bendición, porque el Señor, como dice, Él nos animará y nos dirá, no tengas miedo, yo estaré contigo. Él está con nosotros. Cuando Jesús entró a la barca de aquellos sus discípulos que tenían miedo, pensaban que era un fantasma, pero cuando Él entró a la barca, todo temor se fue y vino la paz. Así que nosotros mismos debemos de saber que tenemos que tener una alegría y un gozo durante esa tormenta. Ahora bien, como yo les dije, muchas veces pasamos en las tormentas por desobediencia. Y una de las pruebas que podemos tener en la Biblia es cuando Jonás le mandó el Señor que tenía que ir a Nínive y no quiso ir y lo dejó. Y él se fue a otro lugar.
¿Qué fue lo que pasó entonces? El Señor tuvo que tomar otra manera de que Jonás pudiera obedecer. Y fue que se lo tragó un pez gigante, ¿verdad? Tuvo que haber una tormenta durante el barco donde iba, y que iba a afectar no solamente a Jonás, sino también afectaba a todos los que estaban en el barco, hasta que Jonás les dijo, pues es por mi culpa, échenme. Y fue cuando el barco, y entonces lo escupió el pez gigante. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo que llegar a Nínive. Muchas veces cuando estamos en la tormenta, no solamente afecta a nuestra persona, sino también afecta las malas decisiones a aquellos que nos rodean, y la tormenta viene para todos. Y no nos damos cuenta de ellos por desobediencia. A Jonás ya se le había avisado lo que tenía que hacer, pero no había hecho caso. Porque para Jonás era injusto que un pueblo que era malvado tenía por qué la gracia del Señor, pero el Señor nos dice que Él es bueno con buenos y malos, con justos e injustos, ¿verdad? El sol sale para todos. No tenemos el control de los climas, pero Dios sí tiene el control de nuestras vidas. Así que la desobediencia nos lleva a tomar decisiones erróneas, ¿verdad? Y como yo les decía, una de ellas, por desobediencia, fue Jonás. Ahora, otra de las cosas que también puedo platicarles en este momento, aquí no es, pues sí, por desobediencia, sino porque muchas veces nos dicen que viene la tormenta. ¿Cuántas veces ahora cuando ya viene una tormenta, ya te preparan y te avisan, viene una tormenta de tal grado, tomen en cuenta las instrucciones y vienen la advertencia de lo que tenemos que hacer? Cuando vemos que la situación en la que estamos pasando no está bien, que hay cosas que no están bien, debemos de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando esta tormenta en nuestras vidas. En lo natural, pues, ¿qué es lo que está pasando que provoca? Todas las cosas que hemos hecho contaminar, todos los movimientos atmosféricos, todo lo que está pasando y que es por venir, que ya sabemos que iba a venir por un mal cuidado de nuestra tierra, o porque quizás como la naturaleza sí lo es, Dios es el que dispone los tiempos y los momentos en los que va a pasar las cosas. Pero muchas veces nos anticipa y nos dice que algo está mal. Cuando viene una tormenta, como bien les decía este muchacho, les avisan, pero cuando no tienes conocimiento de qué hacer durante la tormenta, pues pasa lo que es, vienen catástrofes porque no fueron avisados, o también porque no tenían conocimiento de qué hacer en esos tiempos. Ahora en la actualidad, en aquellos lugares donde está el mar cerca y en aquellos lugares donde hay tormentas frecuentes, pues ya están, los previenen y ya tienen, no ignoran eso que va a venir porque están al tanto, están prevenidos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que se está acercando una tormenta porque quizás estamos siendo mal administradores de nuestra economía, sabemos lo que va a venir después, ¿verdad? O quizás cuando sabemos que estamos en malos pasos, que estamos pecando, que nuestro corazón se está endureciendo, que estamos quizás en drogas o en adulterio, sabemos que va a venir una tormenta, ¿no? Quizás cuando estás en adulterio, cuando te eres enfrentado y te dicen no lo hagas y tú sigues haciéndolo y eres enfrentado, viene la tormenta, ya sea con tu esposo, tu esposa, con tu familia. Se te viene encima todo eso, ¿verdad? Y te quedas solo y te sientes dentro de la tormenta sin poder salir, no sabes qué hacer, porque muchas veces nosotros buscamos por desobediencia esto. Pues bueno, en Hechos 27:9 quiero platicarles, es una historia larga donde nos narra sobre Pablo, cómo estaba él junto con otros prisioneros, iban a ir hacia Roma, hacia Italia, en una barca, pero tuvieron que pasar, Pablo tuvo que pasar por muchas dentro de esta barca,
muchas circunstancias, muchas tormentas, tuvieron que parar en varios lugares donde tuvieron que anclar, tuvieron que someterse y echar lazos y porque la barca los llevara, la tormenta, los vientos a donde fuera, porque estaba la tormenta fuerte. Y en Pablo, en una parte dice, Pablo, creo que tendremos problemas. Si seguimos avanzando, tendremos naufragio, pérdida de la carga, riesgos para nuestra vida. Pablo le decía al capitán o al oficial de ahí que tenían que ver algo, pero ignoraron. Estos oficiales ignoraron lo que Pablo les decía que se iba a aproximar, que tuvieran precaución porque, pues, aunque decían, él no tiene conocimiento, él tenía un conocimiento que era la relación que tenía con Dios y lo que Dios hablaba a su corazón. Así que lo ignoraron y iba a venir pérdidas. Cuando nosotros ignoramos estas venidas de estas tormentas, hay pérdidas. Como yo les decía, en esta tormenta, esta persona tuvo pérdidas. Gracias a Dios no fueron físicas, pero fueron materiales, por no tener el conocimiento de lo que hacer, por ignorar y no a veces obedecer lo que se nos dice cuando ya vemos que algo está mal en nuestras vidas. ¿Qué es naufragio? Me di cuenta que era naufragio y dice que es una pérdida grande, que es una desgracia o un desastre. Hay pérdidas grandes, hay desgracias y hay desastres. ¿Por qué no evitar este tipo de tormentas si Dios a veces, muchas veces nos habla y nos dice qué es lo que no debemos de seguir haciendo? En Hebreos 3, 12, 14 dice, asegúrense que no tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. Muchas veces ese corazón duro nos dice que nos apartemos, nos empieza a apartar de las cosas y no podemos ver que algo malo viene a nuestras vidas. No nos damos cuenta y nos dicen, ignoramos lo que nos dicen, acércate a Dios, busca de Dios, deja a ese novio, haz esto y no hacemos caso. Y pues vienen esas tormentas que nosotros mismos provocamos, ¿verdad? Y que a veces Dios permite para podernos dar cuenta de cuál es el propósito que Dios tiene para estas tormentas. Después, el mismo Pablo tuvieron que pasar muchas cosas y después de esto que les dice que tengan cuidado porque podrán venir problemas, naufragios, dice en el mismo Hechos, todo Hechos 27:9, en la parte 21 dice, debieron haberme escuchado al principio para evitar todos estos daños y pérdidas. Debieron de haberme escuchado. A veces es importante que escuchamos para evitar todas estas cosas que el Señor ya, Él no hace nada sin antes avisarnos. Fíjese qué tan maravilloso es nuestro Señor, tanto amor que tiene misericordia para nosotros. Pero dice, tengamos ánimos, aún en eso, Pablo se alegraba porque tenía al Señor en su corazón y él se animaba aún en la tormenta porque literalmente estaban pasando dentro de la barca una tormenta. No solamente, imagínense el horror que es estar dentro de una barca en el mar cuando hay una tormenta. Es algo, yo creo que impresionante. No sé si han viajado en un barco cuando viene que las olas fuertes, cómo se mueve el barco, imagínense en una tormenta. Pero él estaba confiado por lo que creía en el Señor y decía, anímense. Más adelante también dice, después de todo esto, después de que tuvieron problemas, que les digo que estuvieron con estas tormentas, dice que una noche un ángel se le apareció y el ángel de Dios a quien pertenezco, y les dice, es el ángel de Dios a quien pertenezco. Entonces, algo importante también, nos debemos de dar cuenta a quién pertenezco. Si nosotros provocamos la tormenta, conocer que lo provocamos y estar en arrepentimiento con el Señor, pero reconocer a quién pertenecemos. Así le dijo, vino el ángel de Dios a quien yo pertenezco, le decía Pablo, y estuvo a mi lado. Él dijo que Dios está a mi lado. Dios nos ha concedido protección a todos los que navegan conmigo.
Anímense pues, yo lo creo, yo le creo a Dios. Dice que no solamente a él, sino a los que estaban con él, Dios los iba a proteger. Y les dijo, anímense, yo le creo. Es otra de las cosas. Durante la tormenta debemos de tener la fe, de creer a Dios. Aunque veamos todo que se está destruyendo, debemos de creer a Dios. Y dice, sucederá tal como Él lo dijo, tal lo que Dios dijo en las promesas, en la palabra. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra, porque sucederá, porque Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. Aún a pesar de que dijo Dios que lo iba a salvar, iban a estar náufragos en una isla. ¿Por qué? Por consecuencias, porque no quisieron escuchar ignoraron esa prevención que Pablo les había dicho. Muchas veces ignoramos lo que Dios nos está diciendo y por no escuchar tenemos que naufragar. Pero hay algo, una palabra que Dios te dice en este momento, aún en ese naufragio, aún en esa tormenta, en esa circunstancia que tú estés pasando, Dios estará contigo. Dios no te va a dejar. Él estará dentro de la barca y Él estará contigo. Dice, estaban después, tuvieron que estar en una isla. Pablo llegaron a una isla donde en esa isla lo picó, lo mordió una serpiente, lo mordió, pero no pasó nada. Él sacudió la serpiente y ¿qué creen? Como Pablo estaba confiado en el Señor, Pablo tuvo la oportunidad de poder sanar a unas personas que estaban en la isla, casi a la mayoría de la isla, sanar enfermos. Dios, a pesar de las tormentas, Pablo tenía un propósito. Hemos hablado de una vida con propósito, hemos hablado de una identidad con propósito, hemos hablado que donde estás no es el final. Aún en las tormentas no hay final, tienes un propósito en esta vida. Y Pablo tenía un propósito, sanar. Así que tenemos que asegurarnos. Me queda poco tiempo, así que tendré que avanzar. Y dice en Salmo 107, llenos de angustia, oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos. Dios los llenó y los llevó a su destino. Hay que orar, tenemos que orar durante la tormenta, tenemos que alegrarnos, porque aquí dice, alégrate en todo tiempo, porque no habrá tormentas ni olas que nos puedan derrubar, porque como aquí decía Pablo, sucederá, porque Dios está conmigo aún en la tormenta, porque el destino no ha terminado para ti. Hay cosas en tu propósito, porque dice, Dios te llevará a tu destino. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Un sacrificio de alabanza en ese tiempo. En Tesalonicenses 5:18 dicen, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Cristo. Así que otra de las cosas que tenemos que hacer durante la tormenta es creer, tener fe, orar y permanecer en Cristo, permanecer en Él. Si estamos en Él, todo será mejor. Ahora, esperar en Dios es para que nosotros menguamos, es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros maduremos, es para sacar todo aquello que tiene que salir que no nos damos cuenta. Aquí, cuando muchas veces todos los prisioneros tenían hambre, pero Pablo les dijo, necesitan comer, aunque tengan hambre, necesitan comer. A veces Dios nos dice, aunque tengan todos estos problemas, coman de mi palabra, alégrense, regocíjense, estén alegres en mí porque yo estoy con ustedes. Yo sé que no es fácil, pero yo lo experimenté y yo pude ver la gracia de Dios ese día, pude ver como en todos los días un milagro. Después de no tener ese día, llegó una bendición que sobreabundó y pude comer hasta otros días más, porque ese es Dios. Cuando tú le alabas, Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora, agradecerle es alabar en todo tiempo. Hay gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y a través del gozo cambia nuestra tristeza. Ahora,
Muchas veces nos pone a que tengamos que tener humildad para que se vaya nuestro orgullo, para que se vaya ese corazón endurecido. También tenemos que madurar y la manera de madurar muchas veces es a través de estas pruebas para poder crecer y cambiar toda esa mala actitud. Yo tuve que cambiar todas mis malas actitudes, aunque conocía de Dios, tenía malas actitudes. Y ahora estoy madurando porque estoy creciendo, porque he dejado, he dejado de ser vulnerable a las cosas y me he puesto ante las cosas, ante Dios. Antes lo hacía, siempre decía, aquí estoy, yo sí, pero mi actitud era de rebeldía y el Señor no puede trabajar así. El Señor trabaja con un corazón alegre, con un corazón humillado, con un corazón constricto. Debemos de ser valientes durante estas tormentas, debemos de creer y saber que Dios está con nosotros en todo tiempo, que como dice, no estén preocupados. Él nos dice, anímense, alégrense, porque yo estoy con ustedes. Escuché algo y quería compartirlo para finalizar esto. Dice, los eventos y experiencias de la vida son como el clima, van y vienen sin importar cuál sea mi preferencia. A veces preferimos hacer algunas cosas, pero Dios nos dice, es necesario que hoy haya lluvia. Hoy es necesario que haya una tormenta en tu vida. Y entonces cantemos, dancemos, alabemos a Dios. Perdónenme, pero dirán, ay, llora siempre, pero estoy conmovida, lloro de gratitud, de gozo de lo que el Señor hace. Como les decía en Santiago, hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo con un tiempo para alegrarse mucho. No dice para alegrarse mucho, dice considérenlo para alegrarse mucho. En todo tiempo no podemos cambiar las tormentas, no podemos, ¿verdad? No podemos sacar el barco cuando está en la tormenta, no lo podemos hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos hacer lo que Pablo hizo, creer, confiar, orar, que lo que Dios dijo iba a ser. Y animarse y alegrarse, porque el Señor lo iba a llevar a su destino, porque el Señor nos va a llevar a nuestro destino. Alegrémonos dentro de las tormentas, cantemos, alabemos, dancemos cuando haya lluvia. Dancemos con nuestras manos levantadas en gratitud, alabanza. No va a ser fácil, pero va a pasar, porque ninguna tormenta es para siempre. Va a pasar, pero mientras pasa, que tu propósito sea alegrarte, animarte, alabar a Dios con todas tus fuerzas, porque Él te dice, como le dijo aquí, yo pertenezco, Pablo le dijo, yo pertenezco al Dios y Él me concederá lo que Él dijo. No me preocuparé, estaré animada y alegre y gozoso, porque el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Le doy gracias a Dios y le pido a Dios que Dios bendiga sus vidas y que ponga gozo en lugar de tristeza dentro de su tormenta, que puedan alabar y cantar a Dios en todo tiempo y darle gracias aún en todas circunstancias. Que Dios los bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.